El correo que quebró el silencio. La filtración íntima de Camila y la crisis más humana de la monarquía británica. Durante décadas, la monarquía británica ha demostrado una capacidad casi inquebrantable para proteger sus secretos. Escándalos, divorcios, grabaciones incómodas y memorias incendiarias han sacudido a la Casa Real, pero siempre bajo un control férreo de los tiempos, los mensajes y los daños. Sin embargo, en noviembre de 2024, ese muro de contención se resquebrajó de una forma inédita. No fue una fotografía comprometida ni una declaración pública calculada. Fue algo mucho más profundo, más peligroso y devastador. Un correo electrónico privado escrito por la propia reina Camila, filtrado al mundo entero. La mañana era fría, típica del otoño británico, cuando millones de personas despertaron con una noticia que recorrería el planeta en cuestión de minutos. Un importante periódico del Reino Unido publicaba extractos de un email personal, confidencial, dirigido a un alto miembro de la familia real. En él, Camila dejaba caer la máscara institucional y se mostraba vulnerable, exhausta, al borde del colapso emocional. «Nadie entiende lo que he tenido que soportar», escribió con una honestidad brutal que nunca estuvo destinada a ser leída fuera de los muros de palacio. La reacción fue inmediata y feroz. Las redes sociales estallaron. Algunos expresaron empatía por una mujer que, tras décadas de escrutinio y rechazo, parecía finalmente decir su verdad. Otros la condenaron sin matices, recordando viejas heridas aún abiertas en la memoria colectiva. Pero más allá de las posturas enfrentadas, hubo una sensación común: conmoción. ¿Cómo había salido a la luz un mensaje tan íntimo? ¿Quién había traicionado la confianza más sagrada de la reina? ¿Y qué revelaciones contenía ese correo que obligaban a replantearse todo lo que se creía saber sobre la familia real? El Palacio de Buckingham, famoso por su compostura incluso en los peores momentos, se vio desbordado. En público, silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna confirmación ni desmentido. Pero puertas adentro, según fuentes cercanas, el ambiente era de auténtico pánico. Nunca antes se había producido una filtración de esta magnitud y naturaleza. No se trataba de rumores ni de interpretaciones externas, eran las palabras de Camila, directas, crudas, imposibles de desmentir. El correo jamás debió salir de los servidores seguros del palacio. Estaba escrito sin filtros, sin el lenguaje calculado que los miembros de la realeza aprenden a dominar desde jóvenes. Precisamente por eso, su mera existencia ya indicaba un punto de ruptura. Camila, conocida por su prudencia extrema, por su disciplina y su profundo conocimiento de los riesgos mediáticos, solo habría puesto algo así por escrito si la urgencia emocional superaba cualquier temor a las consecuencias. A sus 77 años, Camila no es una novata en el arte de sobrevivir al desprecio público. Ha sido insultada, caricaturizada y responsabilizada durante décadas del colapso de uno de los matrimonios más famosos del siglo XX. Durante años, su nombre fue sinónimo de traición para una opinión pública que idolatraba a Diana de Gales y necesitaba un villano en aquella tragedia real. Camila aprendió a vivir en las sombras, a medir cada gesto, a resistir ataques constantes sin responder. Por eso, este correo representaba algo completamente distinto, una confesión nacida del agotamiento. El 15 de noviembre de 2024, cuando la filtración se hizo pública, el contexto no podía ser más delicado. La familia real ya arrastraba tensiones profundas. La salida del príncipe Harry de sus funciones oficiales, sus entrevistas y su autobiografía habían dejado cicatrices abiertas. El príncipe William y Catherine intentaban blindar a sus hijos del caos mediático mientras se preparaban para un futuro inevitable en el trono. El rey Carlos III, por su parte, aún buscaba consolidar su reinado, equilibrando modernización y tradición, mientras gestionaba discretamente problemas de salud que no habían sido plenamente revelados. En ese escenario, la filtración cayó como una bomba. Empleados veteranos del palacio aseguraron no recordar nada comparable. Había habido escándalos antes, sí, ¿no? Pero nunca algo tan personal, tan directamente atribuido a la reina. La sensación de traición era palpable. Alguien, desde dentro o con acceso privilegiado, había convertido una confesión privada en un arma pública. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. ¿A quién iba dirigido el correo? ¿Al rey Carlos? ¿A un consejero de máxima confianza? ¿A otro miembro senior de la familia? ¿Fue un acto deliberado o el resultado de un ataque informático? Algunos incluso insinuaron que Camila podría haber permitido la filtración para recuperar el control de su narrativa. Otros hablaron de venganzas internas, de resentimientos acumulados, o incluso de interferencias externas interesadas en desestabilizar a la corona.
Pero más allá del ruido, una verdad comenzaba a imponerse. Aquel email era la prueba de un límite superado. Demostraba que incluso alguien tan curtido como Camila podía quebrarse, que la vida real detrás de las coronas y los protocolos está hecha de presiones humanas, de soledad y de dolor acumulado. Para comprender la magnitud del impacto, es necesario entender quién es realmente Camila, no el estereotipo construido por los tabloides, no la antagonista de un cuento trágico, sino la mujer real detrás del título. Camila Shand, luego Parker Bowles y hoy Reina Camila, ha vivido una historia marcada por el amor, la renuncia, el escándalo y una redención que parecía impensable hace apenas 2 décadas. Conoció al entonces príncipe Carlos en 1970, en un partido de polo. Ella tenía 23 años, él 21. La conexión fue inmediata. Quienes los rodeaban hablaban de una complicidad natural, de risas compartidas y valores comunes. Pero el tiempo no jugó a su favor. Carlos no estaba listo para casarse y la institución tenía criterios rígidos sobre quién podía ser reina. Camila no encajaba. Él se fue a servir a la Marina Real y durante su ausencia, ella se casó con Andrew Parker Bowles, con quien tuvo 2 hijos, aunque nunca logró llenar el vacío emocional que dejó su primer amor. La llegada de Diana Spencer en los años 80 cambió el curso de la historia. Joven, aristocrática y presentada como el ideal perfecto, Diana se convirtió en la princesa de cuento. La boda de 1981 fue un espectáculo global. Pero detrás del brillo, el matrimonio estaba condenado desde el inicio. Carlos nunca dejó de amar a Camila. Diana, frágil y sometida a una presión insoportable, sufrió trastornos alimenticios, depresión y una profunda soledad. La relación extramatrimonial entre Carlos y Camila se reanudó y, cuando salió a la luz, la reacción pública fue despiadada. Diana estuvo elevada al estatus de mártir moderna. Camila, demonizada. Poco importó que la relación entre Carlos y Diana estuviera rota desde sus cimientos, o que con el tiempo se conocieran también las infidelidades de Diana. La narrativa necesitaba una culpable, y Camila cargó con ese peso durante años. La muerte de Diana en 1997, en un accidente automovilístico en París mientras era perseguida por fotógrafos, lo cambió todo y al mismo tiempo, no cambió nada. La ola de dolor colectivo fue inédita, y la búsqueda de culpables se dispersó en todas direcciones. Camila, ya profundamente impopular, se convirtió en un símbolo aún más odiado. Existieron preocupaciones reales por su seguridad, temores de que alguien intentara hacerle daño en nombre de una lealtad mal entendida hacia la memoria de Diana. Carlos, devastado por la culpa y el duelo, tuvo que atravesar su propio proceso de luto mientras ejercía como padre de 2 niños que acababan de perder a su madre. En ese contexto, parecía inconcebible que él y Camila pudieran mantener una relación pública, y mucho menos casarse. Sin embargo, el tiempo, como suele ocurrir, comenzó a suavizar los bordes de la ira colectiva. De manera lenta y extremadamente cuidadosa, Camila fue reintroducida en la vida pública. Asistía a actos oficiales siempre en segundo plano, procurando no eclipsar ni provocar. Se volcó con intensidad al trabajo benéfico, centrándose en causas que le importaban genuinamente: la alfabetización, el bienestar animal, el apoyo a víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales. No intentó reemplazar a Diana ni competir con su recuerdo. En lugar de eso, construyó un espacio propio, mostrando a los británicos quién era más allá del escándalo. En sus apariciones públicas comenzó a percibirse una Camila distinta, con sentido del humor, capaz de reírse de sí misma de forma sincera. Era evidente su devoción por Carlos, a quien apoyaba sin buscar protagonismo. Se presentaba como una abuela cariñosa, amante de sus perros y de su jardín, una mujer que disfrutaba de placeres sencillos y que no fingía ser alguien que no era. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando Carlos y Camila finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia civil discreta, acorde con la complejidad de su historia y con la sensibilidad que exigía la memoria de Diana. Camila adoptó el título de duquesa de Cornualles, evitando deliberadamente la cargada denominación de princesa de Gales. La boda no fue recibida con aprobación unánime, pero la ferocidad había disminuido. El público parecía cansado de la ira perpetua, y cada vez más personas aceptaban que Carlos merecía ser feliz y que Camila no era el monstruo que durante años se había dibujado. Los años siguientes revelaron otra faceta de Camila. Envejeció con naturalidad, ganando seguridad en su rol como compañera y sostén del heredero primero y del rey después. Afrontó con dignidad el drama constante en torno a Harry y Meghan,
sin realizar comentarios públicos, incluso cuando su nombre aparecía en acusaciones indirectas. Permaneció junto a Carlos durante la muerte de Isabel II y su ascenso al trono, consciente de que su propia elevación a reina consorte sería controvertida, pero inevitable. El 6 de mayo de 2023 fue coronada junto a Carlos en la abadía de Westminster, una escena que habría parecido imposible apenas 2 décadas atrás. Sin embargo, la corona no borró el pasado ni la protegió del escrutinio permanente. Al contrario, el foco se volvió más intenso, las expectativas más altas. Camila ya no representaba solo a sí misma, sino a la institución monárquica en su conjunto. Cada palabra, cada gesto, cada expresión era analizada y juzgada. La presión de ese papel, combinada con dinámicas familiares complejas y el peso de la edad, generó tensiones que ni siquiera alguien con la experiencia de Camila pudo soportar siempre en silencio. Y es en este punto donde emerge el episodio que ha vuelto a sacudir a la Casa Real. Un correo electrónico privado cuyo contenido dejó al descubierto a la mujer detrás de la corona. El mensaje, enviado el 28 de octubre de 2024, poco más de 2 semanas antes de filtrarse a la prensa, estaba dirigido a la princesa Ana, hermana menor del rey Carlos y única hija de la fallecida reina Isabel II. La elección de la destinataria no es un detalle menor. Ana es conocida como la royal más trabajadora, la que cumple más compromisos oficiales año tras año sin buscar elogios. Directa, pragmática y ferozmente leal a la institución, posee fama de decir lo que piensa sin cálculos políticos. Además, es una de las pocas figuras de la familia que ha mantenido una relación constante y respetuosa con Camila, al margen de críticas públicas o privadas. Que Camila eligiera a Ana como confidente revela la profundidad de lo que necesitaba expresar. No se trataba de un desahogo trivial ni de un comentario al pasar, sino de algo serio que requería el consejo de alguien que comprendiera tanto el peso del deber real como el costo humano que implica. El correo comenzaba con una disculpa. Camila se excusaba por cargar a Ana con sus pensamientos, consciente de su agenda saturada y de las múltiples demandas sobre su tiempo. Explicaba, sin embargo, que había llegado a un punto en el que necesitaba hablar con honestidad con alguien que no la juzgara por sentimientos que ella misma percibía como ingratos o inapropiados dada su posición. Esa introducción ya dejaba entrever su conflicto interno, la culpa por sentir lo que sentía y la urgente necesidad de comprensión. El núcleo del mensaje abordaba la presión abrumadora que ha experimentado desde que se convirtió en reina consorte. Camila describía la paradoja de sentirse invisible pese a estar bajo observación constante, el agotamiento de sonreír durante actos oficiales mientras el cuerpo duele y la energía escasea. A sus 77 años, confesaba que el ritmo se volvía cada vez más difícil de sostener. Cada aparición pública exige una preparación exhaustiva, no solo en términos de vestuario o informes, sino de fortaleza emocional y física para estar presente durante horas. También hablaba del peso de saber que cada fotografía y cada interacción serían examinadas en busca de señales de debilidad, aburrimiento o insuficiencia. Pero más allá de lo físico, lo que más la desgastaba era la herida emocional de no sentirse nunca plenamente aceptada. Camila reconocía leer comentarios en línea, ver encuestas de opinión y sentir el golpe de saber que una parte significativa del público británico aún la considera una intrusa, la compara desfavorablemente con Diana y cuestiona su legitimidad como reina. Admitía que, tras tantos años de esfuerzo, esperaba que la hostilidad se hubiera diluido más. Cada aparición pública se siente como subir a un escenario donde la mitad del público espera que fracase, escribía. Relataba cenas perdidas por obligaciones de último momento, conversaciones interrumpidas por llamadas urgentes de asesores y la sensación de compartir la cama con su esposo, mientras sus mentes están a kilómetros de distancia, atrapadas en crisis y decisiones constantes. Camila dejaba claro que no culpaba a Carlos. Entendía que ese era el peso con el que nació. Pero confesaba que había momentos en los que dudaba de tener la fortaleza necesaria para seguir siendo el apoyo que él necesita, mientras sus propias necesidades permanecen, en gran medida, insatisfechas y no expresadas. De forma especialmente delicada, el correo abordaba también las tensiones familiares, el dolor de ver a Carlos afectado por la ruptura con su hijo Harry, por los ataques públicos y la ausencia prolongada. Detrás de la figura firme del rey, Camila describía a un hombre herido y a una esposa que, una vez más, cargaba en silencio con ese sufrimiento compartido. En ese mensaje dirigido a la princesa Ana, Camila describe un sentimiento persistente de impotencia.
Reconoce que, en múltiples ocasiones, ha deseado intervenir para reparar las fracturas familiares, pero que ha optado por mantenerse al margen al ser consciente de que cualquier movimiento suyo solo agravaría la situación. En particular, menciona la hostilidad abierta y documentada de Harry y Meghan hacia ella, una animadversión que la ha convertido en blanco recurrente de acusaciones públicas. En su relato, Camila recuerda con dolor las palabras de Harry en sus memorias, donde la retrata como una figura peligrosa, responsable de filtraciones a la prensa y maniobras oscuras. Para ella, esas acusaciones representan una injusticia profunda. Otra vez es convertida en la villana de la historia, cuando, según escribe, todo lo que ha intentado hacer es apoyar a Charles y evitar alimentar el drama. El correo también se detiene en su relación con William y Catherine, descrita con una mezcla de afecto y melancolía. Camila reconoce que ambos son correctos, respetuosos y amables con ella, pero admite que existe una distancia emocional que comprende racionalmente, aunque no por ello deja de doler. Son el futuro de la corona, están protegiendo a sus hijos y aprendiendo a ser cautelosos con las personas en quienes confían plenamente. Camila no los culpa por esa prudencia, pero confiesa sentirse sola, como si nunca terminara de ser aceptada del todo en la familia a la que se unió por matrimonio. Vive, según sus propias palabras, en un perpetuo estar dentro y fuera al mismo tiempo, observando desde una frontera invisible que no logra cruzar. El pasaje más demoledor del mensaje llega hacia el final. Allí, Camila se permite formular preguntas que, en el universo real, son casi sacrílegas. Se pregunta si cometió un error al asumir su lugar junto a Charles, si su presencia ha causado más daño que beneficio tanto a la institución como a la familia que ama. Se cuestiona si el rey habría estado mejor con otra persona, alguien sin el peso del pasado, alguien a quien el público pudiera querer sin reservas, sin matices, sin asteriscos. Con una honestidad brutal, escribe que siente haber fallado a Charles, a la monarquía y al pueblo británico, que merecía, según ella, una reina de la que pudieran sentirse orgullosos sin condiciones. No obstante, el correo no termina en la derrota absoluta. En las últimas líneas emerge una determinación silenciosa. A pesar de las dudas, del cansancio emocional y de la sensación de no ser suficiente, Camila afirma que no piensa rendirse. Ha hecho un compromiso con Charles y con la corona, y está decidida a cumplirlo hasta el final. Seguirá presentándose, seguirá trabajando, seguirá intentando demostrar que es digna del papel que le fue asignado. Pero necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba que Ana comprendiera el precio personal que estaba pagando. Poner esas palabras por escrito fue, según se desprende del mensaje, un acto de supervivencia, una manera de liberar un peso que amenazaba con aplastarla desde dentro. Precisamente por eso, el impacto del correo no reside en secretos explosivos ni en conspiraciones, sino en su humanidad. Revela a una mujer al borde del colapso, vulnerable y llena de dudas, emociones que los miembros de la realeza son entrenados para ocultar a toda costa. Levanta el velo sobre una vida que muchos imaginan cómoda y privilegiada, y muestra en cambio un paisaje de soledad, agotamiento y desgaste emocional bajo el escrutinio constante, tratando de satisfacer expectativas imposibles. Cuando el correo llegó a la prensa, Buckingham Palace entró en modo de crisis inmediata. El Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, fue notificado de forma urgente y convocó una reunión de emergencia con los asesores más influyentes del palacio, secretarios privados, responsables de comunicación y asesores legales. En una sala de conferencias privada, el ambiente se volvió denso y tenso. Todos sabían que las decisiones tomadas en las siguientes horas podrían determinar si la situación se contenía o si se transformaba en un golpe estructural a la reputación de la monarquía. El rey Charles fue informado a los pocos minutos de confirmarse la filtración. Tenía previsto asistir a una reunión con representantes gubernamentales sobre política medioambiental, una de sus grandes pasiones, pero el encuentro fue pospuesto discretamente. Según fuentes cercanas, el monarca reaccionó con una mezcla de furia y devastación. Furia por la traición a la confianza de su esposa y devastación al leer el dolor evidente en sus palabras. También le preocupaba profundamente el impacto que esta exposición tendría en la ya frágil imagen pública de Camila. Ella, por su parte, se refugió en sus aposentos privados y se negó a recibir a nadie salvo a su personal más cercano. Estaba mortificada. Décadas de autocontrol, de disciplina emocional y de una imagen cuidadosamente construida se habían desmoronado en cuestión de horas. Sus inseguridades más íntimas se convirtieron en material de debate público.
Se sentía expuesta, vulnerada y aterrorizada ante las posibles consecuencias para su matrimonio y su posición dentro de la familia real. La princesa Ana, destinataria original del correo, participó en las reuniones de emergencia mediante videoconferencia segura desde Escocia, donde cumplía compromisos oficiales. Fiel a su carácter directo, confirmó de inmediato la autenticidad del mensaje. Negarlo no tenía sentido. Aclaró que ella no había filtrado el correo y que desconocía cómo había llegado a manos de la prensa. Incluso se ofreció a que sus dispositivos y cuentas fueran examinados, demostrando tanto su lealtad a Camila como su comprensión de la gravedad de la situación. La pregunta central pasó a ser quién había filtrado el mensaje. Se inició una investigación paralela que involucró a seguridad del palacio y a especialistas en tecnología. Se revisaron comunicaciones electrónicas, se intentó rastrear la huella digital del correo y se exploró la posibilidad de un ataque informático, aunque esta hipótesis parecía poco probable dada la sofisticación de los sistemas de seguridad. Más inquietante resultaba la idea de que la filtración proviniera de alguien con acceso autorizado. Un miembro del personal, un asesor, alguien de confianza. Las listas de personas con acceso a los sistemas fueron examinadas, se revisaron antecedentes y se realizaron entrevistas. El clima interno se volvió tóxico, con sospechas cruzadas y miradas cargadas de desconfianza. El príncipe William fue incorporado rápidamente a la gestión de la crisis. Como heredero al trono, su opinión era clave. La lectura del correo lo colocó en una posición incómoda. Por un lado, empatía ante el dolor de Camila. Por otro, la incomodidad de verse arrastrado a otro episodio de exposición pública cuando su prioridad es la estabilidad de su propia familia. Catherine, princesa de Gales, aportó una perspectiva decisiva. Comprendía mejor que nadie lo que significa casarse con la realeza y vivir bajo una lupa constante. Aunque su experiencia pública fue mucho más benévola, defendió una respuesta que reconociera la humanidad de Camila, en lugar de tratar el episodio como un escándalo que debía enterrarse. En privado, Charles y Camila mantuvieron conversaciones difíciles pero inevitables. Él quiso saber por qué ella no había compartido antes esos sentimientos, por qué había sentido la necesidad de acudir a su hermana. Camila, según las fuentes, se quebró al explicarlo. No quiso cargarlo con más preocupaciones cuando ya estaba abrumado por el deber. Creyó que podía soportarlo sola. Escribirle a Ana fue un momento de debilidad, una grieta en la armadura que llevaba años sosteniendo. Para Charles, esas charlas supusieron un golpe de realidad, enfrentarse a cómo su obsesión por el deber y la corona había contribuido al aislamiento emocional de la mujer que tenía a su lado. Ese mensaje, que nunca estuvo destinado a ver la luz pública, se convirtió en un espejo incómodo no solo para Camila, sino para toda la familia real. En sus líneas se revelaba una mujer agotada emocionalmente, atrapada entre la lealtad a su esposo, el rey Carlos III, y la impotencia de no poder reparar una fractura familiar que llevaba años abierta. La relación rota entre el monarca y su hijo menor, el príncipe Harry. El correo hablaba del dolor de Carlos, de la herida persistente que había dejado la distancia con su hijo, y de la frustración de Camila al sentirse incapaz de arreglar algo que claramente la superaba. Dentro de los muros del palacio, la filtración desencadenó conversaciones que habían sido pospuestas durante demasiado tiempo. Camila y Carlos se vieron obligados a hablar no solo del escándalo en sí, sino del estado real de su matrimonio. Surgió una pregunta tan simple como devastadora. ¿Seguían siendo la pareja que alguna vez creyó estar unida por el amor? ¿O se habían convertido en dos personas que compartían techo y responsabilidades, pero vivían vidas paralelas, conectadas únicamente por el deber y la costumbre? A esas conversaciones se sumó el resto de la familia, que tuvo que afrontar el contenido del correo y sus implicaciones. El hecho de que Camila hubiera puesto por escrito el sufrimiento de Carlos reabrió una herida que nunca había cicatrizado del todo. Algunos se preguntaron si aquella crisis podría, paradójicamente, convertirse en una oportunidad para la reconciliación. ¿Podría Harry conmoverse al ver pruebas tan claras del dolor de su padre y de la preocupación genuina de Camila? ¿Podría ese testimonio íntimo ablandar posturas que hasta ahora se habían mostrado inamovibles? La mayoría, sin embargo, coincidió en que esas esperanzas rozaban la ingenuidad. Las posiciones de Harry y Meghan habían quedado claramente expuestas a través de entrevistas explosivas y del propio libro de memorias del príncipe. Un correo filtrado, por emotivo que fuera, difícilmente iba a cambiar posturas tan profundamente arraigadas. El daño era estructural, no circunstancial. Mientras las horas se convertían en días, el palacio mantuvo un silencio oficial cuidadosamente calculado.
No hubo comunicados formales, pero sí se activó una intensa labor en la sombra. Se ofrecieron versiones extraoficiales a periodistas de confianza con el objetivo de moldear el relato público. El mensaje que se intentaba transmitir era claro. La reina consorte era una servidora pública dedicada, víctima de una violación intolerable de su privacidad. La atención, insistían, debía centrarse en identificar al responsable de la filtración, no en diseccionar unas palabras privadas escritas en un momento de vulnerabilidad. Algunos periodistas aceptaron ese marco narrativo, otros en cambio se resistieron. Argumentaron que el contenido del correo era demasiado revelador para ser ignorado, que ofrecía una ventana excepcional al estado real de la monarquía y que el público tenía derecho a conocer esas verdades incómodas. Esa división en la prensa reflejó, de manera casi perfecta, las tensiones que comenzaban a aflorar también dentro de la familia real. Las grietas, hasta entonces disimuladas tras apariciones públicas de unidad, se hicieron evidentes. Hubo desacuerdos profundos sobre cómo gestionar la crisis. Algunos defendieron una respuesta legal contundente contra quien hubiera filtrado el correo, convencidos de que era necesario enviar un mensaje ejemplar. Otros temían que una ofensiva judicial solo prolongara la polémica y proyectara una imagen de venganza y falta de autocrítica. También surgieron tensiones sobre quién debía hablar públicamente, qué debía decirse y cuánta responsabilidad debía asumir la institución por haber creado un entorno en el que Camila se había sentido tan sola, tan sobrepasada. El caos resultó agotador para todos. El personal del palacio trabajó sin descanso, intentando contener la crisis mientras mantenía en marcha la maquinaria de compromisos oficiales, que no podían cancelarse sin alimentar aún más la especulación. Carlos III se esforzó por mostrar serenidad en sus apariciones públicas. Cumplió con su agenda, estrechó manos, pronunció discursos. Pero quienes lo conocen bien notaron las señales, la tensión en la mandíbula, la mirada cansada, el peso de una situación que no podía controlar. Camila, por su parte, reapareció tras 3 días de completo aislamiento. Se la vio frágil, visiblemente afectada. Sonrió ante las cámaras y cumplió con sus deberes con la profesionalidad que había desarrollado durante décadas bajo el escrutinio público. Pero el contraste entre esa fachada y el desorden interno del palacio era evidente. La filtración no solo expuso el dolor privado de Camila, sino la fragilidad de toda la institución. Mostró hasta qué punto la monarquía sigue dependiendo de individuos dispuestos a sacrificar su bienestar personal en nombre del deber, la tradición y una idea abstracta de estabilidad nacional. Y todos eran conscientes de que la manera en que se gestionara esta crisis enviaría un mensaje poderoso sobre el futuro de la corona. ¿Una institución que protege a los suyos a cualquier precio? ¿O una que empieza, aunque sea tímidamente, a reconocer el coste humano de llevar una corona? La reacción pública fue tan compleja y dividida como la propia sociedad británica. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y debates que revelaron profundas fracturas generacionales y culturales. Para algunos, el correo despertó una empatía sincera. Vieron en Camila a una mujer de 77 años que, pese a décadas de odio público y burla, seguía cumpliendo con un papel que pocos serían capaces de soportar. Interpretaron sus palabras no como debilidad, sino como una muestra de fortaleza y honestidad emocional largamente reprimida. Muchos de estos apoyos provinieron de británicos de mayor edad, personas que habían vivido intensamente los años de Diana, pero que, con el tiempo, habían aceptado que la historia no era tan simple como un relato de villanos y héroes. Para ellos, el correo humanizaba a Camila y merecía compasión. Pero hubo un tercer grupo, quizás el más relevante para el futuro de la monarquía. Jóvenes de entre 20 y 30 años que no se centraron en defender o atacar a Camila como individuo, sino que cuestionaron el sistema en su conjunto. Para ellos, el correo era una prueba de que la monarquía era una institución obsoleta y cruel, incapaz de proteger incluso a quienes se supone que están en la cima de su jerarquía. Si ser reina podía hacer sentir invisible e insuficiente a una mujer privilegiada, argumentaban, el problema no era Camila, sino el propio sistema. La cobertura mediática fue implacable y profundamente desigual. Los tabloides explotaron cada frase del correo, reduciendo emociones complejas a titulares sensacionalistas. Publicaron encuestas simplistas, reavivaron comparaciones con Diana y recurrieron a supuestos expertos en lenguaje corporal para diagnosticar el estado emocional de Camila a partir de fotografías recientes. La narrativa del drama se impuso sin matices. En contraste, los medios más serios optaron por un análisis más profundo.
Publicaron columnas reflexivas sobre la presión de la vida real, entrevistaron a expertos constitucionales sobre el impacto de la crisis y dieron voz a psicólogos que hablaron de las consecuencias de vivir bajo vigilancia constante. Estas piezas generaron debates intensos entre los lectores, evidenciando hasta qué punto la cuestión tocaba fibras sensibles. La atención internacional añadió otra capa al fenómeno. En Estados Unidos, muchos medios mostraron una visión más empática, destacando la larga historia de amor entre Camila y Carlos, y presentando el correo como una expresión legítima de vulnerabilidad. En Europa, las reacciones fueron diversas, desde el asombro por la exposición pública de una crisis tan íntima, hasta la confirmación de que ni el privilegio ni el poder protegen del sufrimiento humano. En última instancia, el episodio reavivó el debate sobre la relevancia de la monarquía en la Gran Bretaña contemporánea. Para los críticos, el correo alimentó los argumentos de quienes consideran a la institución un anacronismo costoso y dañino. Para sus defensores, la intensidad del debate demostraba precisamente lo contrario, que la monarquía sigue importando, sigue despertando emociones profundas y sigue ocupando un lugar central en la identidad británica, aunque esa conexión sea cada vez más conflictiva. Comprender la verdad que se esconde detrás de las palabras de Camila exige ir más allá del contenido superficial de aquel correo electrónico que terminó filtrándose. No se trata solo de leer lo que escribió, sino de interpretar las corrientes profundas que atraviesan cada frase, cada silencio implícito, cada emoción contenida. A diferencia de lo que muchos interpretaron apresuradamente, aquel mensaje no fue el gesto de una mujer dispuesta a abandonar su papel ni una maniobra calculada para despertar compasión pública. Fue, ante todo, el grito silencioso de alguien que atravesaba una crisis real y necesitaba ser escuchada por la única persona en quien confiaba plenamente para hacerlo sin juicio ni titulares. El correo revela una soledad profunda, una de esas soledades que resultan paradójicas porque existen incluso, o especialmente, en las vidas más expuestas. Es la soledad de quien es visto constantemente, fotografiado, analizado, pero raras veces comprendido de verdad. Camila no buscaba aplausos ni comprensión masiva. Su intención era mucho más íntima y humana. Quería que alguien validara lo que estaba sintiendo, que le confirmara que su cansancio y sus dudas no eran signos de debilidad personal, sino respuestas naturales a exigencias extraordinarias. Quería saber que no estaba fallando como persona por sentirse agotada, sino que estaba reaccionando como cualquier ser humano, sometido a una presión constante y desmedida. La elección de la princesa Ana como destinataria no fue casual. Ana lleva más de 7 décadas navegando el mismo sistema, conociendo tanto sus reglas como sus costos personales. Ha sacrificado deseos individuales en nombre del deber, ha cumplido con su papel año tras año, sin importar el estado de ánimo o las circunstancias personales. Sabe lo que significa ser juzgada con dureza por cada paso en falso, mientras que los logros se dan por sentados y rara vez se celebran. Camila escribió a alguien que entendía, desde la experiencia directa, lo que implica sostener una vida entera dedicada a la institución, incluso cuando esa dedicación pasa factura al bienestar emocional. Lo que este episodio revela sobre las dinámicas internas del palacio resulta tan inquietante como previsible. La familia real sigue operando dentro de un sistema que prioriza el deber por encima de todo. Un sistema que trata las emociones personales como inconvenientes que deben gestionarse en silencio, en lugar de como preocupaciones legítimas que merecen atención. Hay poco espacio para la vulnerabilidad y escaso apoyo real para quienes se quiebran bajo el peso de sus responsabilidades. La mentalidad del labio superior rígido, que ha definido a la aristocracia británica durante generaciones, sigue vigente, creando un entorno donde pedir ayuda o admitir dificultades se percibe como una señal de debilidad y no como un acto de sensatez. El hecho de que Camila haya sentido la necesidad de expresarse por escrito, en lugar de poder mantener estas conversaciones abiertamente con su esposo o dentro del propio núcleo familiar, habla de un aislamiento profundo. Incluso rodeados de familiares, asesores y personal, los miembros de la realeza pueden quedar emocionalmente solos, atrapados en roles que no admiten fisuras visibles. La relación entre Carlos y Camila, aunque genuina y basada en un afecto real, se ha visto absorbida por las exigencias del trono. Carlos no la descuida de forma deliberada ni ignora sus necesidades con frialdad consciente. Es un hombre que ha esperado toda su vida para ocupar este lugar, que siente el peso del legado de su madre y las expectativas de toda una nación.
En su escala de prioridades, las necesidades personales, propias y ajenas, quedan relegadas frente a la corona. Probablemente no sea plenamente consciente de cuánto ha sacrificado Camila para sostenerlo, de cuántas veces ha silenciado su propio dolor para convertirse en la presencia firme que él necesita. Este patrón no es extraño en relaciones donde la carrera o las obligaciones de uno de los miembros dominan la vida en común. Sin embargo, en este caso se amplifica hasta un extremo casi inhumano, porque la obligación no es con una empresa o una profesión, sino con un país entero. El resultado es una relación en la que el amor existe, pero compite constantemente con un deber que no admite pausas. En cuanto a lo que sucederá a continuación, todo indica que la respuesta inmediata seguirá el guión tradicional de la Casa Real. No habrá enfrentamientos públicos ni disculpas dramáticas. Se impondrá una vuelta gradual a la normalidad, marcada por una agenda constante de actos oficiales y apariciones públicas destinadas a transmitir estabilidad y continuidad. Camila aparecerá sonriente y serena, demostrando con su presencia que no ha sido quebrada por la exposición. Carlos estará a su lado, quizá algo más atento que de costumbre, mostrando unidad sin necesidad de abordar directamente la crisis. Sin embargo, tras las puertas cerradas del palacio, es probable que algo haya comenzado a moverse. La filtración y la reacción pública han forzado conversaciones que, de otro modo, podrían haberse pospuesto durante años. Carlos y Camila tendrán que encontrar formas más sanas de comunicarse sobre las presiones que ambos soportan y crear espacios reales para la conexión personal, más allá del deber compartido. La familia en su conjunto quizá deba replantearse cómo se apoya internamente y si la estructura actual es sostenible, especialmente a medida que la edad avance y las exigencias físicas se vuelvan más difíciles de asumir. La investigación sobre quién filtró el correo continuará, aunque no es seguro que llegue a una conclusión definitiva. Si se identifica al responsable, lo más probable es que se actúe con discreción. Un despido silencioso, sin escándalo, para evitar un nuevo circo mediático. No obstante, el daño a la confianza dentro del personal del palacio persistirá, haciendo que futuras comunicaciones sean más cautelosas y las relaciones internas más tensas. Para la monarquía como institución, esta crisis representa tanto un desafío como una oportunidad. El desafío radica en que ha expuesto vulnerabilidades y costos humanos que erosionan la imagen de cuento de hadas que muchos aún desean creer. Ha dado argumentos a quienes cuestionan si la institución debe seguir existiendo tal como está. Pero la oportunidad reside en la posibilidad de avanzar hacia una monarquía más honesta y humana, que reconozca a las personas reales detrás de los títulos. Si la familia real logra mostrarse auténtica sin perder dignidad, vulnerable sin perder respeto, podría fortalecer su vínculo con un público que valora cada vez más la autenticidad por encima de la perfección. Camila, por su parte, probablemente seguirá adelante como siempre lo ha hecho, resistiendo, pero quizá ahora con una mayor conciencia, por parte de quienes la rodean, del costo que implica esa resistencia, y tal vez con más momentos en los que se permita ser humana y no solo un símbolo. El correo electrónico, pese al caos que provocó, puede haberle prestado un servicio involuntario. Al sacar a la luz verdades que pedían ser reconocidas, obligó a enfrentar una realidad incómoda. A veces, el único camino posible es atravesar el dolor de la exposición, el malestar de ver las luchas privadas convertidas en conocimiento público. No es el camino que nadie elegiría, pero puede conducir a una comprensión y a cambios que de otro modo jamás habrían ocurrido. El futuro de la monarquía dependerá de su capacidad para evolucionar y atender no solo a las personas a las que sirve, sino también a quienes la sostienen desde dentro. El viejo modelo de sufrimiento silencioso y deber absoluto ya no es viable en una época que reconoce la salud mental y el bienestar como necesidades esenciales. El correo de Camila, en toda su dolorosa honestidad, quizá no sea recordado como un escándalo, sino como un punto de inflexión. El momento en que el precio de la corona dejó de ignorarse y comenzó, por fin, a ser afrontado.